Hola a todos, mi nombre es Vanessa Tiapa y este es un nuevo episodio de Mi corazón de mamá al tuyo. El día de hoy quiero hablarles de un tema que para mí es súper importante, incluso puede marcar mi agenda, es un tema con el que lucho a diario, incluso determina qué tan de buen humor puedo estar, y es la paciencia. ¿Por qué elegí la paciencia? Porque últimamente me he dado cuenta de que la paciencia para muchísimas personas es una actitud, es algo que toman y dejan según les parezca, según les convenga. Es como que hoy puedo ser paciente, hoy no puedo ser paciente, hoy definitivamente no me puedo permitir ser paciente. Sí, lo toman mucho como actitud, netamente, como que hoy no puedo estar de otra manera que no sea paciente porque si no me voy a estresar o definitivamente el tiempo hoy no me da para tener paciencia. Y no es solo una actitud, no es solo una posición. La paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud que podemos adquirir si sentimos que no contamos con ella, que podemos activar. No es pasiva, definitivamente. No es, bueno, yo soy paciente, sí, yo puedo tener paciencia en el momento en el que me toque. Sí, yo tengo mi paciencia ahí guardada. No, la paciencia es activa. La paciencia debemos mantenerla en práctica, podemos hacerla crecer, podemos fortalecerla y la única manera de hacerlo es pues practicándola, incluyéndola, digámoslo así, en nuestro día a día. Que la tomemos más como que no me la puedo quitar porque es parte de mí, es parte de mis virtudes. Yo me defino como una persona, por ejemplo, generosa y paciente también. Yo me defino como una persona colaboradora y también paciente. Es una virtud, no es solamente cuestión de actitud y de sacarla o guardarla según queramos. La paciencia no es solo esperar, no es decir, bueno, pero yo te esperé 2 horas, no me digas que soy impaciente. No es solo esperar, es tener la habilidad de esperar de la mejor manera posible, sin alterarse, sin perjudicarnos o perjudicar a alguien más. Una cosa que a mí me parece muy interesante es que, partiendo de que la paciencia es una virtud, muchísimas personas alardean incluso de carecer de esa virtud. Es como que dicen, no, mira, yo no nací ese día, el día que repartieron la paciencia, yo no nací, yo no llegué, yo estaba ocupada haciendo la fila del estrés. Créanme que he escuchado eso y lo peor aún, yo misma he llegado a decir, no, la paciencia no es una virtud con la que yo estoy bendita, por ejemplo. Y no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué alardear de carecer de la paciencia? Es como decir, no, mira, yo no soy honesta. La verdad es que yo no nací el día de la honestidad. O sea, la honestidad y yo no nos la llevamos bien. De entrada les digo que si yo escucho a alguna persona diciendo eso, es como que no confío en esa persona. Es una red flag, es una alerta que te dice no podemos confiar en esa persona. Entonces ahí es cuando vemos que le estamos restando el valor que merece la paciencia, que le estamos restando la importancia. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, por lo menos en mi caso, y sé que no soy la única, puede llegar a marcar hasta del buen humor que tenga, que disfrute, que comparta y hasta la cantidad de actividades que llegamos a hacer en el día. Algo que me gustaría puntualizar es que no debemos confundir el ser insistente con el ser impaciente o paciente, porque para mí la insistencia es intentar y continuar hasta lograr algo, lo que sea que tengamos en mente, que nos hayamos propuesto. En cambio, ser impaciente es que implica ya como me desespero por no lograrlo, por no haberlo logrado ya. Porque creemos o nos han hecho creer
que es la única manera que tenemos de alcanzar las cosas, sentirlas ya, verlas, tocarlas, percibirlas, y eso le resta el trabajo y el valor a la insistencia, que podemos de manera calmada insistir, continuar hasta lograrlo. Otra cosa que me hace muchísimo ruido, y estoy segura que también lo habrán escuchado, es esa sospecha que levantan ciertas personas que de fachada son muy pacientes. O sea, son personas muy tranquilas, que difícilmente les escuchas subir el tono de voz, que siempre te dicen, no, bueno, pero yo lo hago de esta manera, y todo apunta a que son muy pacientes. Ese tipo de personas, para la mayoría, levantan sospechas. Es como que dicen, mira, cuando ese hombre se moleste, debe explotar. Cuando esa mamá se molesta, ella que parece tan calmada, tan tranquila, que no les llama la atención a sus hijos, cuando esa mamá se moleste, corran esos pobres niños, corra ese pobre esposo, porque debe explotar. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué no simplemente aceptar, mira, esa persona es muchísimo más paciente que yo, es muy paciente, y ya? Que a lo mejor la paciencia no sea lo único que define a esa persona, ok, pero definitivamente la paciencia es una virtud que a esa persona la acompaña a diario. A diferencia de otros que, como les dije, alardean, o me incluyo, hemos alardeado de carecer de la paciencia, un poco para buscar una excusa para escondernos por haber hecho, qué sé yo, algún berrinche, por no haber esperado, o porque simplemente no quisimos admitir que no queríamos esperar, que no queríamos aguantar, y nada, utilizamos esa excusa de yo no carezco, yo no gozo de la virtud que es la paciencia, o yo carezco de la paciencia, o no estoy en el mood como para ser paciente. En el caso de las mamás, yo he llegado a la conclusión de que el principal motivo por el cual podemos llegar a perder la paciencia o no sacarla en alguna situación es porque creemos, o porque en algunas ocasiones es así, que los demás no pueden esperar por nosotros. Yo tengo 2 hijos, como les comenté en el primer episodio, que los invito a escucharlo si no lo han hecho. Yo tengo 2 hijos y es bastante difícil que puedan ellos esperar por mí. Es bastante difícil que puedan esperar por mí para la hora de la comida, para la hora del baño, para que yo les alcance algo, les asista, para que los acompañe, incluso para la hora de dormir. Ellos son quienes definen su horario de dormir, aunque uno los vaya guiando, los vaya moldeando un poco. Al final, los niños tienen sus propias actitudes, su propia personalidad. Y es bastante difícil, como les repito, que ellos sean quienes esperen, que yo les diga, ya va, dame un momento. Incluso porque él, por ejemplo, mi hijo menor tiene apenas 5 meses y es prácticamente imposible que pueda yo decirle, espérame 5 minutos, 15 minutos, y él lo vaya a hacer de manera tranquila y adecuada. Porque incluso el grande es muy insistente, lo cual a mí me hace escudarme aún más en el hecho de que él no va a poder esperar por mí, por lo tanto yo no puedo esperar por el resto de las cosas, porque mi principal actividad, por lo menos cuando estoy con los niños, son ellos, es dedicarme a ellos, atenderlos, asistirlos y acompañarlos. Así que pareciera que la impaciencia que llegamos a tener las mamás es producto o culpa o responsabilidad de los niños, y no es así. Es una cosa que nosotros sentimos, que nosotros podemos plantearnos, como yo lo estoy haciendo en este caso, que yo digo,
creo que mi impaciencia por el resto de las cosas es porque los niños no pueden esperar por mí. Por eso muy poco últimamente me permito hacer preparaciones de comida lentas que requieran de bastante tiempo, de varios pasos, de mucha dedicación, de mucha atención en un lugar específico, a un objeto, a una cosa específica, por eso mismo, porque tenemos ese dinamismo detrás de nosotras siempre que nos indica no me pueden esperar a mí, entonces yo no puedo esperar lo demás. ¿Qué pasa? Yo, como lo veo, somos un espejo. Los niños nos absorben, los niños nos ven, nos proyectamos en ellos aprenden, ellos nos siguen, ellos nos imitan incluso. Entonces, saquemos de nosotras, la paciencia, practiquemos nosotras, demostremos nosotras la paciencia para que eso sea lo que ellos vean, lo que ellos absorban y lo que ellos imiten. No podemos confundir la paciencia con la ansiedad. Sí, hay muchas mamás, muchas personas, no mamás también, que presentan episodios de ansiedad, cuadros de ansiedad. La ansiedad ya va mucho más allá a lo físico, es presentar temores, pánico, crisis, sudar, sentir que pierdes el equilibrio. Son varios síntomas que se van mucho más allá a lo físico y es una cosa que te paraliza, te imposibilita y esto ya requiere de ayuda profesional para avanzar, para poder sanar, para salir de eso. Pero creo que la paciencia es algo que podemos, como les dije, poner en práctica si no sufrimos de esos episodios de ansiedad. Entonces es algo que podemos manejar nosotras mismas, que podemos practicar, que podemos fijarnos como una meta. Yo les quiero dejar el día de hoy unos pequeños tips que les prometo que estoy poniendo en práctica para no hablar sin algún sentido. Podemos establecernos la paciencia como una meta diaria. No decir eso de a partir de hoy yo voy a ser la persona más paciente del mundo. No. Nos despertamos, iniciamos nuestro día fijándonos como meta de ese día la paciencia. Hoy voy a ser más paciente, hoy voy a escuchar más, hoy me voy a permitir disfrutar de mi virtud y poner en práctica la paciencia. Hoy me voy a regalar ser paciente y como un plus se lo regalamos a quienes nos acompañan. Créanme que se lo sabrán agradecer. Sus compañeros, sus hijos, sus hijas, sus compañeras, su familia se lo sabrá agradecer. No hay nada más bonito que cuando uno espera que una persona reaccione de manera negativa o uno asegura como que, oye, en cuanto le cuente esto o en cuanto se entere va a explotar. Y por el contrario te dicen, está bien, no pasa nada, a mí también me pudo haber pasado. Eso es como un fresquito que uno siente y que uno agradece. Así que les aseguro que nos sabrán agradecer esa meta diaria de practicar la paciencia. Otro tip que me pareció muy interesante y me ha funcionado estos últimos días es postergar las recompensas personales que nosotras mismas nos brindamos. Si nosotras decimos, cuando llegue el viernes, yo no voy a cocinar en la noche, sino que voy a cenar algo rico de la calle, voy a pedir un delivery, voy a salir, en vez del viernes, pasarlo para el sábado. Sonará muy básico, sonará tonto, como que casi que no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está percibiendo que podemos aguantar, no tener las cosas al momento, al instante o cuando lo habíamos planeado. Así que esa me parece una manera un poco lazy, un poco simple de engañarnos a nosotras mismas y al final, créanme que nos acostumbraremos
a que no pasa nada si no comemos la comida rápida, por ejemplo, el viernes, sino el sábado. ¿Qué más nos puede llevar a ser pacientes? Pensar antes de hablar. Parecerá también básico, parecerá lógico que debemos pensar antes de hablar, pero brindarnos unos pequeños segundos, unos pocos segundos antes de ofrecer una respuesta, ya sea verbal o física, también ayuda a nuestro cuerpo, ayuda a nuestra mente a calmarse, a bajarle un poco a las revoluciones y a que aparezca la adorada virtud de la paciencia. ¿Qué pasa cuando estamos esperando? Podemos ocupar ese tiempo de espera en otra actividad. Así nos sentimos que estamos perdiendo el tiempo, no nos ponemos alterados, no elevamos el mal humor, sino que estamos aprovechando el tiempo que me requiere esperar a alguien, esperar que algo salga del horno, por ejemplo, esperar hasta el ascensor. Podemos ocuparlo en pequeñas cositas. Y así vamos ganando tiempo en vez de perderlo, en vez de sentir que lo perdemos. Así vamos ganando una tarea, una actividad. Son pequeñas cosas que día a día nos irán ayudando para no ser más esas personas que dicen yo no nací el día de la paciencia, sino decir yo cuento con la virtud de la paciencia. Nuevamente les doy las gracias por escucharme, por seguirme, por todo el feedback que me ofrecieron con el primer episodio. Gracias por escucharme. Ahora podrán hacerlo en YouTube y en Spotify también. Pueden seguirme en Instagram como @vanetiapa y muchísimas gracias por escuchar.